Antonio Cruzado. Yo soy ingeniero metalurgista de profesión. Bueno, cuento con una maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Eh, Soy auditor del sistema de gestión de seguridad por el MINTRA y soy evaluador también de competencias laborales por el MINTRA. Bueno, soy consultor y capacitador en temas HSQ para los diferentes sectores y actualmente soy coordinador de entrenamiento de consorcio de Salco Estraco. ¿Ya? Entonces, la experiencia que tengo está basada pues, en lo que es la seguridad, las exposiciones y las auditorías, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy importante que compartir. Si tienes dudas, por favor, activa tu micrófono, ¿correcto? La mayoría de los programas, miren, la mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos. ¿Qué significa reactivos? Reactivos significa que los controles, para que se puedan dar, primero tienen que esperar que sucedan para ser implementados. Por ejemplo, las inspecciones de seguridad son controles que me van a evitar que haya algún desperfecto, alguna máquina y eso pueda producir un accidente. Por lo tanto, las inspecciones son netamente preventivas, evitan que sucedan los accidentes, es por eso que actúan antes de que se produzcan, ¿correcto? Ese es en el caso de las inspecciones. Pero en el caso, por ejemplo, de las investigaciones de accidentes e incidentes, para que se dé una investigación de incidente o accidente, ¿qué es lo primero que debe de suceder? Debe de alguien accidentarse, ¿no? O tener algún incidente para recién poder implementar la investigación. A eso se le llama reactivo, es decir, esperar que suceda para recién poder actuar. Todos los planes de emergencia y contingencia son planes reactivos que te ayudan a mitigar la severidad de las consecuencias cuando ya se produjeron. Por eso es que acá dice, la mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos. Una medida en respuesta a un incidente, por ejemplo, la administración de primeros auxilios después de una lesión. Sin embargo, un análisis de seguridad en el trabajo se considera como un enfoque activo a la seguridad. Un ATS, un PETS, un PETAR nos sirvan a nosotros para prevenir, para evitar. Son controles que se activan antes de que suceda, no después, como son las investigaciones y los planes de emergencia. Entonces, un ATS puede llamarse un análisis de peligros en el trabajo, un análisis de trabajo peligroso, un análisis de trabajo seguro. Es una herramienta usada para aumentar la seguridad en el trabajo mediante la identificación de los peligros o peligros potenciales que pudiesen estar asociados con cada paso de un trabajo y el encontrar medidas eficaces de control para prevenir o eliminar la exposición. Entonces, recuerda, las herramientas de gestión dentro de una organización pueden ser preventivas, que nos ayudan a evitar accidentes y enfermedades, o pueden ser reactivas, aquellas que se implementan después de que se presentaron las sinistralidades, ¿ya? El ATS, el PETS y el PETAR son netamente preventivas porque nos ayudan a identificar anomalías antes de ejecutar la tarea. ¿Cuáles son los objetivos y la meta? La meta es que este entrenamiento está diseñado para proporcionar información sobre el establecimiento de un procedimiento eficaz de análisis de seguridad en el trabajo para identificar y eliminar peligros. ¿Cuáles son los objetivos? Los participantes podrán entender y realizar un análisis de seguridad en el trabajo. Muy, pero muy importante. Análisis seguro de trabajo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién debe llenarlo? ¿Cuándo debe llenarse? Todas estas interrogantes las disiparemos hoy y ahora. Pero primero, la presentación.
Mi nombre es Jonathan Silva, soy asesor de prevención de riesgos de la empresa S&S Movimiento. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si al final del video te gustó, premianos con un like. Para suscribirte es muy fácil, tan solo debes hacer clic en el botón de abajo que indica suscribirse. No olvides por favor activar la campana de notificaciones de YouTube. Con estas dos acciones estarás accediendo a material exclusivo y gratuito que tenemos para ti. Si tienes dudas, consultas, comentarios o reclamos, o bien si quieres que hablemos de algún tema en especial, por favor déjanos tus comentarios en la descripción del video y te responderemos a la brevedad. Bien, partamos con el qué. ¿Qué es un AST o bien conocido como análisis seguro de trabajo? Un AST es una herramienta preventiva que lo que permite, entre otras cosas, es poder analizar los riesgos antes de empezar una determinada actividad y desglosarla en pasos para luego determinar los riesgos respectivos de cada paso de la actividad y por último determinar medidas de prevención de riesgos que permitan controlar los riesgos de cada uno de los pasos que establecimos anteriormente. Así también permite identificar, entre otras cosas, los elementos de protección personal, los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante precisar que si bien es cierto, el AST es muy parecido a un procedimiento seguro de trabajo, este para nada lo sustituye. Sin ir más lejos, cuando nosotros hablamos de análisis seguros de trabajo, es precisamente para actividades que tienen riesgos variables. Pensemos, a modo de ejemplo, en labores de trabajo de altura para torres de telefonía. Si nos damos cuenta, hay torres de telefonía que tienen cierros perimetrales para el control de riesgo de caídas de elementos desde la torre por trabajos que se estén desarrollando ahí hacia la cota cero o el nivel de la calle. Ahora bien, si nos vamos a una torre de telefonía pero que no tenga cierre perimetral, como por ejemplo algunas torres que están emplazadas en estacionamientos, ahí nosotros tenemos que para una misma actividad tenemos riesgos distintos. ¿Por qué? Porque a esta última torre de telefonía voy a tener que aplicar ciertas medidas de control que no tuve que aplicar en la anterior. ¿Por qué? Porque a esta voy a tener que generarle un cierre perimetral provisorio para evitar que vehículos se estacionen en ese lugar y para evitar que en la eventualidad de caída de algún objeto se pueda dañar a alguna persona. Bien, ¿cuándo se debe llenar una AST? Es importante precisar que el AST, al ser una herramienta preventiva diseñada para actividades que tienen riesgos variables, se debe llenar cada vez que se reúnan dos condiciones. La primera es que las actividades que se van a desarrollar sean catalogadas previamente en nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, llamada comúnmente MIPER, sean catalogadas como riesgo alto o riesgo medio. Segunda condición, que estos riesgos sean riesgos variables. ¿Quién debe llenar una AST? Es necesario precisar que el análisis seguro de trabajo lo hace la totalidad de la cuadrilla de trabajo. Sin embargo, el llenado del formulario propiamente tal tiene que ser hecho por el supervisor. En este caso, el supervisor va a llenar el formulario con todas sus formalidades, ayudado por los trabajadores. Luego va a capacitar a los trabajadores en base al análisis seguro de trabajo y posteriormente va a firmar cerrando el análisis seguro de trabajo. ¿Cuánto dura un AST? Bueno, la variación de tiempo, la frecuencia con que se tiene que ejecutar una AST no está normada, es decir, no hay una ley que indique de manera taxativa cada cuánto se tiene que hacer una AST, cuánto dura una AST. Sin embargo, me parece que la manera más razonable de poder trabajar con esta herramienta preventiva es establecerlo de acuerdo a la evidencia empírica que se va teniendo en terreno. Es decir, en una constructora el tipo de trabajo que se realiza es totalmente distinto a una industria manufacturera.
Por lo tanto, en la constructora, por regla general, se utilizan los AST de manera diaria. Pero en una industria manufacturera se hacen trabajos que por lo general no tienen riesgos variables, salvo aquellas labores de mantención. Y por lo tanto ahí, en algunos casos yo me he dado cuenta que se abre una AST por el tiempo que dure una determinada mantención, por ejemplo. Es decir, la duración de una AST va a estar supeditada al tiempo de duración y al tipo de programa o sistema de gestión que tenga tu empresa. ¿Cómo se llena la AST? Esta es la parte medular de este video. Te voy a dejar un enlace abajo en el video para que tú puedas descargar el AST, que es un formulario que nosotros habitualmente utilizamos. Es totalmente gratuito y es un regalo. Bien, y voy a explicar la manera de llenar este formulario en particular, dado que existen muchos otros formularios que pueden ser creados por ti mismo o por otra persona. Primero vamos a partir por las formalidades: hora, duración del trabajo, ubicación del emplazamiento, ubicación del área donde se va a trabajar, trabajadores que van a desarrollar esta labor, el supervisor, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, establecer cuáles van a ser los riesgos generales por etapas: caída de objetos, riesgos del entorno, trabajos cercanos, exposición a radiación ionizante, exposición a productos químicos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a determinar los elementos de protección personal que vamos a utilizar para una determinada labor. Por ejemplo, ya que hablamos de las torres de telefonía, es importante precisar que los elementos de protección personal para esa labor en particular son extremadamente específicos. Por ejemplo, arnés de seguridad tipo paracaídas de cuerpo completo, cabo de vida tipo I doble con amortiguador de impacto, deslizante con sistema de bloqueo, si es que hay cuerda de vida vertical, carro tipo trolley de seguridad, si es que hay riel de seguridad. ¿Te fijas? Es decir, existen elementos de protección personal específicos para la labor. Bien, para este ejemplo en particular de las torres de telefonía, vamos a desglosarlo por etapas. Etapa 1, llegada al sitio. Etapa 2, primer ascenso. Etapa 3, preparación de los elementos de izaje. Etapa 4, izaje de las antenas de telefonía hacia la torre. Etapa 5, instalación y fijación de la torre. Etapa 6, bajada de los trabajadores desde la torre de telefonía. ¿Te fijas? Ahí definimos etapas. Ahora, por cada etapa debo definir cuáles son los riesgos que tengo y debo definir cuáles son las medidas de control de riesgo que voy a tener. Por ejemplo, en el primer ascenso voy a tener riesgos como la caída del propio trabajador, caída de objetos que puedan haber. Los riesgos, por ejemplo, de caída del propio trabajador pueden ser variables como elementos de protección personal inadecuada, condiciones climáticas variables como viento, lluvia, relámpagos, etc. Por último, tenemos la capacitación. Y en la etapa de capacitación no es más que el supervisor se reunirá con los trabajadores de la cuadrilla de trabajo que va a desarrollar esta labor específica y les va a explicar de manera detallada el análisis. Es decir, chicos, estos son los elementos de protección personal, estas son las etapas, estos son los riesgos por cada etapa y estas son las medidas preventivas que vamos a implementar. Luego los trabajadores van a firmar en calidad de receptores de la capacitación y con eso se van a estar comprometiendo a cumplir con todas las medidas preventivas establecidas en el análisis seguro de trabajo. Bien, espero te haya gustado este video. Como te mencionaba anteriormente, si te gustó, premianos con un like y nos vemos en la próxima.
es una herramienta de gestión preventiva que sirve para analizar y evaluar las situaciones que podrían desencadenar una siniestralidad no deseada aplicando los controles pertinentes o adecuados de acuerdo a los estándares de la propia organización. Entonces, es una herramienta de planeación, es decir, proactiva y para la ejecución. Es aplicado en la identificación, valoración, que es la evaluación, e intervención de los registros o peligros asociados a un trabajo, acompañado del mantenimiento o mejora. La metodología se deriva a partir de las técnicas de estudio de trabajo conocidas como JSA y ARA, ¿no? Entonces, es muy importante entender que necesariamente antes de realizar una actividad, nosotros debemos identificar todas las situaciones y evaluar todos los riesgos pertinentes o relacionados a las características del trabajo para poder aplicar los controles pertinentes. No sé si ustedes habrán visto el video que ha estado circulando por redes sociales del accidente que ha tenido un vigilante cerrando la puerta en un almacén. ¿Lo han visto ustedes? ¿Alguien ha visto Sí, ese ingeniero, video? ya lo tengo en un grupo, el video. Sí, ya. Sí, Ok, sí. perfecto. Vamos a analizarlo más adelante, que también lo tengo yo, donde nos vamos a dar cuenta que aquí ha habido una serie de errores por parte de la empresa, por parte del conductor del camión y, ¿por qué no, por parte del propio vigilante? ¿Ya? Cada uno, lógico, me va a dar su opinión de acuerdo a la perspectiva, que lógico que no todos tenemos la misma, ¿no? De acuerdo a la definición de ATS, el ATS es bien utilizado tanto en minería pero como en construcción civil, pero su uso va a depender, lógico, del estándar. ¿Qué cosa me dice para el sector minería el ATS? Es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro mediante la determinación de riesgos potenciales y definiciones de controles para la realización de las tareas. Para realizar actividades no rutinarias, ojo, para realizar actividades no rutinarias, una actividad no rutinaria es algo que se hace una vez al mes o dos veces al mes, dependiendo cómo lo haya establecido el estándar de la propia organización. Para realizar actividades no rutinarias o actividades que no han sido identificadas en el IPRC línea base y que no cuentan con el PETS, no cuentan con el procedimiento, se deberá de implementar el ATS. Bajo estas condiciones, en el sector minero utilizan el ATS. En el sector construcción civil, ¿qué me dicen? Es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar riesgos que puedan generar lesiones o daños a trabajadores en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción y determinar controles, nos indican, ¿no? Muy importante, determinar controles. Su elaboración considera los resultados de la IPRC y se encuentran alineados al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, en construcción civil, el ATS lo utilizan como una herramienta de gestión preventiva diaria. En cambio, en la minería solamente lo utilizan cuando ese procedimiento no aparece en el IPRC línea base o ese procedimiento no es rutinario o no tiene PETS. ¿Se dan cuenta que es diferente? Para la industria existe reglamento que define el ATS, te preguntan así, ¿no? ¿Por qué se utilizan los ATS? Porque mejoran la planeación de las actividades, nos permiten tener un enfoque más claro de la situación que nosotros vamos a realizar. Mediante su uso, se identifican los controles que se deben de tener en cuenta para el desarrollo de una tarea. ¿Por qué minimizan la probabilidad de lesiones a personas e impactos también medioambientales, ¿no? Porque además incluye dentro del análisis los factores ambientales del entorno y tareas simultáneas presentes durante el desarrollo de las actividades.
Y sobre todo se asegura de que todos los controles hayan sido aplicados de manera adecuada. Entonces, muy importante las características de por qué se utilizan el ATS. ¿Cuándo se utilizan los ATS? Cuando no se cuenta con procedimientos escritos de trabajo seguro. Para el caso, por ejemplo, de la minería, ¿no? Si no tienen PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro, esa actividad se debe de llenar el ATS. Cuando un permiso de trabajo es requerido para realizar también la actividad. En este caso, un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Cuando no se ha realizado una evaluación de riesgos para la actividad, cuando se requiere identificar los peligros específicos de una tarea y sus respectivos controles, y cuando se requiere realizar una tarea no rutinaria, ¿no? Estamos hablando netamente del caso de la minería, ¿no? Tareas no rutinarias, aplicamos el ATS. Considere los siguientes puntos cuando elaboro un ATS. ¿Qué voy a hacer exactamente? ¿Qué clase de material voy a utilizar? ¿Qué clase de herramientas y equipos voy a utilizar? ¿Cuándo voy a realizar el trabajo? En el caso de qué voy a realizar o qué voy a hacer exactamente, identificar y describir brevemente el trabajo, altas, averías, reposición, MRDs, PETARES, etc. ¿Qué clase de materiales voy a utilizar? Acometidas, filtros, etc. ¿Qué clase de herramientas y equipos voy a utilizar? Escaleras, borneras, alicates, desarmadores. ¿O cuándo voy a realizar el trabajo? Durante el día, la noche, la estación del año, etc. El tiempo, el momento en donde tú vas a realizar tu trabajo, como tú verás, influye. ¿Por qué? Porque el factor climático en el día es diferente que en la noche y a la vez también dependiendo de la estación del año, etcétera, ¿no? ¿Qué otras preguntas más? ¿Dónde voy a realizar el trabajo? ¿A qué altura, poste, azotea? De repente es en un espacio confinado, en ocasiones remotas, etcétera. Nos indican cómo podría afectar el trabajo a otros. Mi trabajo puede afectar a la persona que va a pasar cerca de mi trabajo. ¿Qué tan distante debe de pasar la persona cerca de mi trabajo para no ser afectada, ¿no? Personas, actividades, equipos. ¿Y cómo podría el trabajo ser afectado por otros? También nos indica, ¿no? Personas, actividades y equipos. Una vez que yo haya podido identificar los peligros característicos de mi puesto de trabajo que me rodea, voy a pasar a realizar una evaluación de riesgo. ¿Esto qué cosa realmente implica? Implica evaluar riesgos implica calcular el riesgo para cada peligro. Calcular, evaluar, ¿no? Ese peligro me genera un riesgo alto, me genera un riesgo bajo o me genera un riesgo medio. Entonces, evalúo los riesgos que implica calcular el riesgo para cada peligro, para lo cual hay que estimar la probabilidad de que el peligro se concrete en un accidente, ¿no? Esto dependerá de las condiciones del área de trabajo y del nivel de exposición ante el peligro. Este último depende de la frecuencia y permanencia del trabajador ante dicho peligro. También implica evaluar las consecuencias de este peligro en caso sucediera el accidente. Y aquí hay que precisar que las consecuencias pueden ser diversas, por ejemplo, ¿no? Es lo que nos indica. Se aplica una evaluación de riesgos dividiendo el trabajo en sus diferentes pasos o tareas, identificando, lógico, los peligros asociados a cada una de estas tareas, evaluando también luego la probabilidad de ocurrencia. Igualmente se determinan sus consecuencias y el caso de que suceda y se evalúa el nivel de riesgo correspondiente. En los casos en el que el riesgo no sea aceptable, nos indican,
se requiere proponer las medidas de control necesarias para minimizarlo o en este caso neutralizarlo también, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir ante un ATS? Los pasos a seguir en primer lugar es la identificar el trabajo a realizar. ¿Qué tipo de trabajo se va a realizar? ¿En dónde se va a realizar? Existen diversos tipos de trabajos y cada uno con diferentes periodicidades, ¿no? En el día, en la tarde, en la noche, trabajos en la estación de verano, en invierno, etc. Es por eso que las consideraciones que se deben de tener para la selección del trabajo a analizar son las siguientes. La frecuencia de accidentes, es decir, el número de veces que se repite un accidente o lesión durante la realización de un trabajo determinará la prioridad del análisis. Si tú vas a hacer una actividad en donde ya ha habido accidentes, por ejemplo, cada vez que hacen trabajos con andamio, siempre una persona se cae. Entonces significa de que esa actividad se debe determinar su prioridad de evaluación, porque casi siempre la gente se cae del andamio. Ojo, casi siempre se cae del andamio. Esa es la frecuencia. O puede ser una actividad donde tú realices y nunca, pero nunca ha pasado nada. La exposición repetida, es decir, la exposición repetida durante un periodo de tiempo tal vez califica el trabajo como para hacer un ATS. Entonces tú tienes acá dos elementos importantes, miren, la frecuencia y tienes la exposición, ¿no? No es lo mismo trabajar una hora en una actividad que hacerlo 5 o 6 horas porque te expones más tiempo, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Dividir el trabajo en una serie de pasos básicos, ¿no? Paso número 1, paso número 2, paso número 3, etc. Dada la selección del trabajo, se inicia el análisis, los pasos se anotan por orden de realización y la descripción no debe de ser tan detallada ni tan sintética. Si se obtienen más de 8 pasos, será necesario realizar más de un ATS. Cuando te hablamos de pasos son los procedimientos, ¿no? Máximo 8. Es la recomendación. No es tan recomendable utilizar un análisis, un ATS para una actividad que tenga 10 o 11 porque va a ser muy engorroso, ¿no? Si podemos hacerlo o sintetizarlo en menos de 8 pasos, también sería mucho mejor, ¿no? Definimos ejecutores del trabajo. ¿Quiénes van a intervenir? Juan, María, José, Raúl, ¿quiénes? Se deberá de definir los nombres de los ejecutores de la actividad que tenga la capacidad y competencia necesaria para realizar el trabajo, ¿no? 4. Identificar, en este caso, los peligros y riesgos potenciales dentro de cada paso. Esto implica, en este caso, identificar todos los riesgos de cada actividad, tanto los que puedan ser ocasionados por el operador, como los que puedan ser provocados también por el medio ambiente en que se desarrolla la actividad. Al identificar peligros, todas las lógicas deben de considerarse, ¿no? Por ejemplo, las lógicas que se deben de considerar va a depender también de la experiencia de quien esté identificando, ¿no? Porque cada persona tiene una perspectiva distinta a otra. Entonces, al tener una perspectiva distinta, él va a pensar y va a tener una lógica diferente, ¿no? De repente, para otras personas puede parecer esa lógica muy exagerada, pero para la persona que lo esté evaluando y se está imaginando, es porque él sabe que eso puede repetirse. ¿Y por qué lo sabe? Porque ya lo ha visto en otro lado. En cambio, el que está opinando nunca lo ha visto. Entonces le parece algo incrédulo, ¿no? Increíble. La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, ¿podría este paso provocar un accidente o lesión? Considere estas condiciones al evaluar cada paso del trabajo, ¿no?
¿Qué más tenemos? Determinamos las medidas de control de los riesgos, es decir, determinamos las medidas preventivas para cada uno de los riesgos identificados y posteriormente se deberá de asignar a los responsables de verificar el cumplimiento de las mismas. Revisar el análisis de seguridad en el trabajo, en este caso, el ATS es eficaz solamente si se reexaminan periódicamente o después de que ocurra un accidente. Al reexaminar el ATS, se pueden encontrar peligros que se pasaron durante el análisis previo. El ATS debe de examinarse inmediatamente después de un accidente para determinar si se necesitan nuevos procedimientos de seguridad o medidas de protección. Sobre todo cuando pasa un accidente, ¿no? Porque si pasó el accidente es porque se vio algún procedimiento o no hubo en el ATS ese procedimiento. Entonces, habría también que ajustar ahí el ATS, ¿no? Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy les voy a explicar cómo llenar su ficha ATS, Análisis de Trabajo Seguro. Cada vez que ustedes ingresen al taller M3 a realizar sus prácticas de soldadura en el curso de Tecnología de la Soldadura o Soldadura para el Mantenimiento, deberán de llenar esta ficha. ¿Y por qué? Porque tenemos el área de seguridad en TechSoup. Ellos nos hacen visitas constantes y tratan de verificar de que esté correctamente llenada esta ficha. Entonces, primeramente, donde dice tarea, ¿no? Donde dice tarea, aquí tendrán que escribir la tarea que van a realizar en este día, ¿no? O en ese día. Por ejemplo, soldar en posición plana con proceso SMAO, ¿no? Este nombre lo va a entregar el docente del curso. Nombre del docente, ¿no? Si es el profesor Luis Christopher Obregón o el profesor Ignacio Mamani, ¿no? La firma del docente. Aquí el docente lo va a firmar una vez que usted haya completado toda, eh, toda la ficha. Haya completado toda la ficha. Usted lo lleva al docente y lo firma. Ubicación, taller M3, la fecha que usted realiza la actividad, el nombre de los participantes. Muchas veces esta tarea puede conllevar que varios estudiantes lo hagan en distintos puestos de trabajo, o sea, la misma tarea. Entonces aquí tiene que estar el nombre de todos los estudiantes, ¿tá? Y sus apellidos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos Luis Fernando da Silva Gutiérrez y su firma, ¿no? Entonces tiene que ser la firma del estudiante, ¿ya? Esto nos da señal de que este estudiante ha verificado sus riesgos, ¿no? Presentes en el trabajo de soldadura. En esta parte vamos a colocar las características de los equipos y herramientas. Todas las herramientas que ustedes utilicen, todo el EPP de seguridad. Además, tendrán que colocar los equipos que van a utilizar, por ejemplo, la máquina de soldar, la piqueta, el cepillo, las amoladoras, etcétera, etcétera. No solamente colocar el nombre de la máquina, ¿no? Sino tienes que poner ahí fuente de soldar XMT 350 de la marca Miller, ¿no? De repente utilizan una amoladora angular marca Bosch de 4 pulgadas, ¿ya? Si no, pregunten al docente. Aquí tienen que hacer un check en el EPP que usted vaya a utilizar, por ejemplo, en ese taller. ¿Qué es lo más obligatorio? Esto de aquí, ¿dónde lo van a encontrar? A la entrada del taller, en el lado izquierdo, en la pared, ahí van a encontrar estas fichas, ¿no? Que más o menos les indica qué es lo que ustedes tienen que contar, ¿no? Eh, por ejemplo, que yo sepa, son guantes, de repente la careta de soldar, los mandiles, los zapatos de seguridad, la ropa de trabajo, ¿no? Por citar. Luego tenemos en la parte de abajo los pasos de la tarea. Aquí es importante también coordinar y conversar con el docente. Es muy probable que el docente les entregue
una guía detallada. Entonces, de ahí van a sacar los pasos de la tarea, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner que en el punto 1 es preparar el puesto de trabajo, ¿no? Usted antes de hacer su actividad tiene que preparar, tiene que analizar, revisar su puesto de trabajo, en qué condiciones están los cables, ¿no? Todo eso, cómo está, si está limpio o está sucio, ¿no? Entonces, por eso viene la preparación del puesto de trabajo. El segundo punto vendría a ser el tema de eh, eh, preparar el material de trabajo, o sea, qué es lo que usted va a soldar, ¿no? Cuando digo preparar, tiene que tener a la mano lo que es el material a soldar, los electrodos, etcétera, ¿no? Tres es regular los parámetros de soldeo, la corriente, si es el flujo de gas, revisar todo el tema del circuito de soldadura. El punto 5 vendría a ser, el punto 4 vendría a ser el tema de vamos a llamarle el soldeo en sí, ¿no? Soldeo. El punto 5 vendría a ser el tema de la inspección del trabajo de soldadura, ¿no? Pero antes de la inspección tiene que haber una limpieza, ¿no? Una limpieza del cordón de soldadura. Punto 7, limpieza del puesto de trabajo, ¿listo? Y con eso estarían finalizando la actividad. Pero en cada uno de ellos, por ejemplo, en la preparación del puesto de trabajo, ustedes tienen que ver qué riesgos hay, ¿no? Riesgo eléctrico, caída de Padre, objetos, todo tienen que hacer un asado. check, ¿no? Mucho me Con van a una hacer X. esperar de las 7 hasta las 2. Cuidado de superficie caliente cuando estén soldando. Peligro de obstáculos, sí, probablemente, porque hay cables en el piso. Esto no, no. Y cuidado con sus manos también, ¿no? ¿Qué otros riesgos de repente pueden analizar ahí, ¿no? En el momento de repente el corte con filos cortantes, entonces ahí pueden especificar. ¿Y qué medidas de control, ¿no? De repente el uso de guantes, caretas, etcétera, etcétera. Listo, muchachos, entonces con eso estamos finalizando con el llenado de esta ficha TS. Una vez llenado, lo presentan al docente y el docente firma y recién ustedes pueden hacer uso de puesto de trabajo. Pueden ya realizar su actividad de forma segura. Muy bien, muchachos, que tengan un buen día. Gracias. Pasos entonces para el ATS. Observemos acá. En primer lugar, definimos la tarea. Define en forma clara la tarea que se va a desarrollar, especificando, lógico, el sitio exacto donde se va a desarrollar y el nombre Ingeniero, de está cada desactivado su una. audio. ¿Se me está escuchando? Sí se Sí, escucha, ingeniero. se escucha. Ya, entonces, Se escucha bien. Agradecería a los compañeros que apaguen su micro porque interrumpen la huella del entorno en donde están. ya, perfecto. Entonces, vamos realizando la definición de la tarea. En primer lugar, como le estaba indicando, dice, define en forma clara la tarea que se va a desarrollar, especificando el sitio exacto donde se va a desarrollar y el nombre de cada una de las herramientas y o equipos que se utilizarán para realizar en la clasificación que aplique, ya sea manuales, herramientas eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas. Nota, se debe de diligenciar un formato de ATS por cada tarea. Entonces acá es un modelo, ¿no? Exactamente no es un modelo a seguir porque cada empresa, cada organización tiene su propio modelo estándar. En la resolución ministerial en 050 hay un formato de I per C que lo puedes acomodar también a un ATS dependiendo cómo que quieras enfocar.
pero lógico, es una guía, no es como para que lo hagas un copy y pega, ¿no? En realidad toda la documentación es una guía, es una referencia, ¿no? Entonces acá tenemos el nombre de la empresa, el área, la fecha, el nombre de las personas que elaboran este documento, el lugar de la tarea, la hora de inicio, la hora que culmina y la descripción de la tarea. En equipos y herramientas a utilizar, tenemos acá una lista, por ejemplo, de equipos y herramientas, ya sean manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas u otras. Y acá nos indicar cada una de las herramientas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, equipos de herramientas manuales, colocas acá un checklist y describes que vas a utilizar un martillo, un alicate, un desarmador. En eléctricas un check que vas a utilizar un taladro, neumáticas igual, mecánicas, etc. Paso número 2 dice, analizar la tarea. Evite ser muy detallado o muy general. O sea, no mucho de cada extremo, ¿no? Porque muy detallado te va a implicar hacer más pasos y muy general te va a implicar hacer menos pasos. Los pasos deben ser dirigidos a identificar consecuencias. Adelante, ¿quién quiere hablar? Sí, ingeniero, buenas noches, ¿se me escucha? Fuerte y claro. Una consulta, mire, por ejemplo, en una situación de una tarea, supongamos que es el vaciado de concreto. En esa tarea participan personal que de repente tienen herramientas de poder, como el vibrador, o equipos de poder como el vibrador, y hay otros que están, por ejemplo, asentando el cemento que utilizan la planta. En este ATS lo separo yo, digamos que es la misma tarea, pero algunos utilizan herramientas diferentes. Yo los separaría o todo el personal ingresaría en un solo ATS. No necesariamente. Si usted considera que una actividad no tiene nada que ver con la otra, sí. Pero si es una actividad donde se utilizan diferentes herramientas, podría colocarlo todo en un solo procedimiento, en un ATS. Como hemos visto acá, en el anterior párrafo acá, y para colocar, no es necesariamente un tipo de herramienta, ¿no? Sino diferentes tipos de herramientas que pueden ser combinadas para una misma actividad, ¿correcto? Claro, sino que, o sea, es que no todo el personal estaría teniendo el mismo riesgo porque algunos no utilizan la herramienta y otros sí. Entonces, si es así de esa manera, habría que realizar dos ATS distintos, porque en cada ATS ustedes saben de que va a haber una lista de quiénes están involucrados en esa tarea y quiénes no. Ahí sí se consideraría hacer dos ATS. Entonces acá nos Claro, indica, sí, Ingeniero, adelante, adelante. buenas noches. Mi nombre es Julio César Ruiz Incio. Este, Hasta donde yo entendí, la compañera está explicando o está especificando que hay un grupo de personas que son vaciadores, porque a veces en las construcciones para vaciar el techo viene la mixer y hay un grupo de vaciadores y hay un grupo que reglean, o sea, que dan el acabado. En este caso, yo quiero especificar que se debe elaborar dos ATS, porque son distintas actividades. El vaciado, que escoge la manguera que trae la misma mixer, la misma bomba, ellos elaboran su ATS, los de Y Pacalmayo. el personal es distinto también, ¿verdad? Que Claro, involucran. sí, sí. O sea, son tareas distintas y los riesgos son distintos. ¿Por qué? ¿Ya? Porque el vaciado de la manguera golpea y los vaciadores, los que reciben el concreto, son los que reglean. O sea, jalan el concreto para dar su acabado más después. Hasta donde yo entendí, la compañera creo que has querido dar a entender en ese puntito nada más, ingeniero. Nada más. claro, Ya, me parece muy exactamente. bien. Sería diferentes tareas, pero en un mismo frente, ¿cierto? Así es, entonces habría, como dice el caballero que tiene mejor clara la visión de la actividad, hacer dos ATS para cada tipo de trabajo, ya que incluso las personas involucradas son diferentes, ¿no? Mientras una actividad culmina, la otra la complementa, tengo entendido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son complementarias, pero son distintas. Entonces, cada actividad requiere de una exposición diferente, ¿no? Por los peligros también que se presentan, ¿correcto?
Ingeniero, En- en sí el ATS y el hiper se da por área, ¿no? Sí, lo que pasa que en el sector construcción civil, el IPRC línea base sí se elabora, pero lo que se elabora a diario es el ATS en el sector construcción civil. Pero en el sector minería, lo que se elabora a diario es el IPRC continuo. Y cuando hay una actividad que no es rutinaria, no tiene procedimiento, recién entra a tallar el ATS. ¿Y qué diferencia hay entre el ATS y el hiper? El hiper es uno más Exacto. general que el ATS, ¿no? No exacta más general, yo podría considerar que, o sea, mi opinión mía es que es casi lo mismo, porque es una identificación. La diferencia es que en el IPRC tú evalúas el grado de riesgo, porque tú tienes una tabla, una matriz, que te arroja si es un riesgo alto, bajo o medio. En el ATS es algo más general que tú identificas el peligro y colocas el riesgo, pero no hay un espacio exactamente, aunque hoy en día ya los ATS vienen también con una columna para identificar el grado de evaluación, ¿no? O sea, es casi similar, yo lo veo así, ¿no? Pero bueno, son documentos que supuestamente tienen su grado de utilización dependiendo del sector, ¿no? Que se elabora. Ujú. Ah, ok, ok. Entonces acá nos indican, haga una lista con los pasos extraídos para hacer la tarea, incluir máximo 8 pasos, que es la recomendación, ¿no? Máximo 8 pasos y no pasar de los 8 pasos, porque ya sería muy engorroso ya el documento, ¿no? Utilice un lenguaje simple para que se pueda entender, en orden y de manera secuencial describa lo que se debe hacer, ¿no? Tenga en cuenta los siguientes pasos o aspectos para hacer el listado de los pasos. Ser preciso, comenzar la frase con un verbo, una palabra de acción, tener solamente una instrucción por paso, ordenar con la secuencia correcta y usar palabras adecuadas, ¿no? Esa es la recomendación que se suele seguir o se suele dar, por ejemplo, ¿no? Analizar la tarea. Acá tenemos, por ejemplo, una parte del ATS donde me indican el análisis del entorno y trabajo simultáneo en la misma área, los peligros existentes y potenciales, las consecuencias y los controles que tanto se pudiesen de una u otra forma requerir, ¿no? Al igual también acá, en los pasos detallados de la tarea, los peligros existentes y potenciales, las consecuencias y sus controles requeridos. Identificar los peligros. Dice, ¿cómo identificar los peligros en cada uno de los pasos? Identificar las acciones o condiciones existentes o potenciales que pueden implicar una lesión, enfermedad o daño a la propiedad o daño ambiental. Adicional a los peligros, nos indican, propios de la tarea o especialidad, se deben de identificar también los del entorno. Es importante considerar los peligros que se asocian o pudiesen ser asociados y los trabajos simultáneos también. Reflexionar sobre las experiencias previas, utilizar las experiencias de los miembros de sus equipos, que es muy importante, o experiencias que han sucedido en otros lugares, ¿no? Porque si se han replicado en otros lugares, podrían replicarse en tu frente de trabajo, y consultar siempre a los expertos, a los técnicos, a las personas que puedan tener otro tipo de visión, ¿no? Acá, lógico, nos indican identificación de peligros. Para este trabajo se requiere permiso de trabajos en altura, energías peligrosas, la actividad, mejor dicho, que vas a realizar. Esta actividad que tú vas a realizar requiere un EPP específico, ¿verdad? Si casco, ropa de seguridad, protección facial, si de repente vas a utilizar un esmeril, qué sé yo, auditiva, respiratoria, guantes, protección contra caídas, otro, etcétera, ¿no? Se especifica ahí. Es importante tener una jerarquía y definir cuáles son los controles, ¿no? Una vez que se ha identificado el peligro y se ha evaluado el riesgo, qué tan grande es el riesgo, yo tengo que implementar los controles que sean adecuados para el riesgo evaluado. Utilice
la jerarquía de controles para determinar los controles más eficaces, elaborar recomendaciones sobre las diferentes maneras de eliminar, aislar o controlar los peligros asociados con cada uno de los pasos de trabajo. Las recomendaciones deberán desarrollarse en el sitio de trabajo en lo posible, comenzando por el primer peligro, y deben ser específicas, sobre todo nos indica, ¿no? Tenemos entonces la jerarquía de controles que se debe de optar de acuerdo al grado y a la prioridad, ¿no? Mi primera prioridad para controlar mi riesgo siempre debe ser tratar de eliminar ese riesgo. ¿Se puede eliminar el riesgo? Es la pregunta. Si no puedo eliminar el riesgo, mi segundo paso es reemplazar o sustituir. ¿Se puede reemplazar o sustituir el peligro con otra herramienta menos peligrosa? El tercer paso es rediseñar, o se puede aplicar soluciones de ingeniería para controlar el peligro. Puedo colocar una guarda, puedo colocar una baranda. Si no puedo, los controles administrativos, se puede controlar el peligro con procedimientos administrativos, se puede entrenar, capacitar, se puede señalizar, se puede hacer una rotación del personal, es decir, que el personal ya no trabaje ahí 8 horas, sino lo disminuimos a 4, y las 4 horas restantes lo colocamos a otras personas, cambiamos, rotamos. Y si al final ninguna de estas es efectiva, lo único que nos queda es utilizar los equipos de protección personal. Por eso estamos hablando acá que se definen los controles desde el más efectivo hasta el menos efectivo. 5. Una vez de que los riesgos hayan sido identificados, el siguiente paso es evaluar el riesgo asociado a cada peligro. Una evaluación de riesgos determina cuán grande es el riesgo mediante el análisis de la gravedad, de la consecuencia y la probabilidad de que ocurra, lógico, un evento, ¿no? En la evaluación del riesgo decimos, ¿es posible, probable o casi seguro que ocurra un accidente? Sí y no. Tú tienes dos alternativas. ¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Sí y no. ¿Correcto? 6. Revisar y autorizar. El supervisor debe de verificar que cada uno de los pasos de los peligros identificados y los controles propuestos. El supervisor es un observador. El supervisor es un asesor. Por eso, a la persona que se contrate como supervisión es porque está un paso adelante del trabajador. Ya conoce, ya ha visto. Entonces lo puede guiar, ¿no? Si el control es el adecuado para contrarrestar el tipo de peligro identificado, el supervisor verificará si este fue bien aplicado. Una vez el supervisor esté satisfecho con el control implementado, debe de indicarlo firmando en el formato de la TS. Para finalizar la revisión del supervisor, se debe responder las 3 preguntas establecidas en el formato de la TS. Si alguna de estas respuestas es negativa, la actividad no debe de realizarse y se deben de revisar los controles pertinentes. Revisar y autorizar. Dice, revisión y autorización por parte del supervisor. ¿Está seguro de que el plan de trabajo es apropiado para el riesgo? La respuesta es bien clara, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Está seguro de que las personas tienen las competencias para completar la tarea? ¿Sí o no? ¿Está seguro de que el equipo de trabajo tiene los permisos requeridos? ¿Sí o no? El nombre y cédula de la persona que autoriza y su firma. Es el más importante, ¿no? Roles y responsabilidades del supervisor y del miembro del equipo. Bueno, tienen roles distintos. Por ejemplo, en el caso del supervisor, él revisa, valida y aprueba los documentos, realiza las visitas periódicas de vez en cuando a los sitios de ejecución para verificar el cumplimiento, detiene las actividades cuando los controles no sean lo suficientes para la tarea, participa en la ejecución del trabajo en la elaboración de la ATS, y cuando requieren controles adicionales debe de revisar, validar y aprobar el documento
y sobre todo brindar orientación cuando se requiere. Con respecto a los miembros de equipo, identifique las tareas que se requieren en la ATS. Participe en el desarrollo de la ATS. Si el supervisor no ha revisado o validado y aprobado el documento y la aplicación de los controles, no inicie la tarea, ¿no? Identifique los peligros en el lugar de trabajo y gestione sus riesgos y detenga la tarea si las condiciones iniciales del ATS realmente cambian para los miembros del equipo. Métodos utilizados para hacer el ATS, el método de la observación. Observar implica utilizar tu sentido de la vista y procesos cognitivos como memoria y concentración. Ser detallista. No es lo mismo mirar que observar. Nosotros necesitamos observar para poder identificar, ¿no? La ventaja de la observación es que estimula tus ideas, una lluvia de ideas te da. Ayuda al supervisor a aprender del trabajo, estimula el intercambio de ideas y ayuda al supervisor a conocer también a su gente, ¿no? El método de la discusión. Discusión significa no pelear, sino intercambiar ideas. Eso se llama discusión. Que yo transmito mis ideas y tú transmites las tuyas. Y de las mis ideas y de las tuyas, cogemos lo mejor, ¿no? La ventaja es que se combinan las experiencias y las ideas, pues como te repito, es intercambio de ideas, ¿no? Bueno, debería ser método del intercambio de ideas, ¿no? Para que se escuchara mejor, porque la persona piensa que va a agredir o va a pelear a nadie, no. Ya en una discusión es una discrepancia fuerte, ¿no? Pero en este caso intercambiamos ideas. Lo que mayormente me gusta hacer cuando yo capacito, ¿no? Con la gente, intercambiar ideas. Traigo mis ideas y la gente que me escucha también las tiene, ¿no? Y ahí llegamos a un mejor puerto. Mejora la aceptación del ATS, lógico. No espera que se tenga que hacer el trabajo para preparar el ATS. Las ventajas del ATS, una de las herramientas más importantes consistentes en capacitar a los empleados nuevos en los recomendados procedimientos seguros de trabajo. Permite un enfoque de la prevención de accidentes para crear un entorno seguro de trabajo. El ATS se puede implementar para cada trabajo o tarea en el sitio de trabajo y permite aplicar métodos mejorados de trabajo para reducir costos de ausentismo y o compensación al trabajo debido a lesiones relacionadas al mismo. Las conclusiones es que el ATS establece y mantiene los estándares de seguridad y permite una forma directa, sobre todo, ¿no? De detectar, en este caso, los peligros y evitar accidentes. El objetivo principal no es un respaldo legal. Es por ello que si los trabajadores no entienden cabalmente el procedimiento de su elaboración, no se estará cumpliendo con el objetivo principal, ¿no? Bueno, el objetivo principal de la documentación, si bien es cierto, es un tema de cumplimiento, pero el objetivo principal es que el trabajador entienda lo que está escrito ahí, ¿no? O lo que se ha hecho. Si tú comprendes lo que se ha hecho, vas a ser una persona que realmente pues tome unas muy buenas decisiones. Adelante, Alexander. ¿Alguien quiere hablar? Alexander, levantó la mano. ¿Cómo está? Buenas noches, compañero. Buenas noches, ingeniero. En el texto, en conclusiones, dice, el objetivo principal no es un respaldo legal. Yo creo que está errado el momento de hacer la redacción del texto, porque hay que entender que la herramienta del ATS tiene términos legales, es auditable. Entonces, debería ser que el objetivo principal que es un respaldo legal, entiendo yo. Bueno, lo que usted dice es cierto, ¿no? El ATS es un documento legal, porque cuando ocurre un accidente, la aseguradora lo que pide es el ATS, ¿no? Pero si bien es cierto, es un documento legal de cumplimiento,
El fondo es que realmente no se haga un documento por cumplir la ley o por protegernos, sino que se haga el documento porque realmente es necesario haber identificado los peligros y que el propio trabajador lo entienda. Lo que usted dice es muy cierto, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar, los ATS, los PETs y los PETARES son documentos legales que nos van a pedir en una situación no deseada, pero la idea principal es que se comprenda y se ejecute lo que se ha escrito y quien lo haga sea el propio trabajador, ¿no? Eso. ¿Correcto? Para ello es importante usar procedimientos sencillos y formatos fáciles de llenar que aseguren de que todos los obreros que realizan una tarea de riesgo y participan en la elaboración de la TS entiendan sus terminologías y conceptos básicos, nos indican, ¿no? Entonces, es importante de que las personas que llenan el ATS realmente comprendan lo que se ha escrito acá, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, por favor, antes de entrar al break? Adelante, Alexander. Quien quiera preguntar, por favor, active su micrófono. Ingeniero, buenas Bueno, noches. ingeniero, Abel. buenas noches. Adelante. Disculpe, para terminar, ¿no? Con la idea. Bueno, hace algunos años tuve la experiencia de trabajar como prevencionista de riesgo en una constructora. Y bueno, si bien es cierto, no está normado, correcto, con el tema del tiempo o duración de la jornada laboral, como se comprende, pues el análisis de trabajo seguro o se llena o lo llenan los trabajos de mediano y alto riesgo. Entonces, entendiendo esto, normalmente los trabajos, cuando se realizaban, se ejecutaban y se llenaban los formatos cada 8 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la jornada laboral empezaba 8 de la mañana y estaba finalizando normalmente 4 de la tarde. Le hablo según la norma G050 de construcción civil. Pero si querían extender, ¿no?, la jornada laboral para apresurar, ¿no?, X cosa, normalmente hacíamos llenar este formato las horas extras, se puede decir, ¿no? Y esto en base a lo que estipula, ¿no?, el Ministerio de Trabajo en el Perú. Ya, me parece muy bien la intervención. Entonces, lo que quiero finiquitar es porque hay muchas personas que, si bien es cierto, no está estandarizado las horas de trabajo, quiero saber de repente de su punto de vista también, porque yo lo digo así de manera empírica por lo que he podido trabajar años en lo que es prevención de riesgo. ¿Es viable o no es viable que se trabaje según las horas que te da el Ministerio del Trabajo, que son las 8 horas reglamentarias? Y si es que se quiere extender el trabajo, se tiene que ampliar llenando otro formato de ATS. Bueno, Esa era mi consulta. Ingeniero, disculpe que le adelante, interrumpa. adelante. Mayormente, claro, yo he trabajado en obras civiles, soy trabajador de obras civiles, soy prevencionista de riesgos. El compañero de repente habrá, se hace permiso nocturno. Cuando un trabajador realiza un trabajo y la labor no se culmina, se saca otro permiso, que el trabajo es el trabajo nocturno, ¿no? El porcentaje de cada trabajador según las 8 horas, algunas empresas te pagan, si tú vas a las 8 horas y estás realizando una actividad y te pasas una hora, el trabajador debe percibir el 25% de acuerdo al gremio sindical al que pertenece, ¿no? Y en lo que es parte laboral, lo que es parte de la empresa también paga un porcentaje. Si se pasa más de las 2 horas, porque mayormente esas actividades se realizan
cuando hay vaciado de concreto y a veces el concreto no se puede dejar de un día para otro, se debe culminar sí o sí, y a veces mayormente los vaciados se hacen en la parte en el horario de la parte de tarde. Y cuando se hace el horario extendido, ya se saca otro permiso adicional a la ATS, que es el trabajo nocturno, ¿no? O el tiempo de ampliación. Y después, hasta donde yo sé, en horas civiles sí se saca ese permiso de trabajo nocturno, pero con la ATS que es elaborado además antes, porque no creo que se reemplacen los mismos trabajadores, porque los mismos trabajadores que están terminando el vaciado son los mismos, pero ya con un porcentaje adicional de sueldo, o sea, incremento de sueldo que ellos ganan por vaciados y por término de combinar su tarea de vaciado. Correcto, correcto. Lo decía en mención porque eso es lo que normalmente la ingeniera a cargo de seguridad era lo que nos formulaba, lo que nos planteaba para realizarlo. Pero gracias por resolver mi duda. Sí, porque cuando tú pides una ampliación de un trabajo, estás generando el llenado de otro documento. ¿Y por qué otro documento? Porque ya pasaron las 8 horas y las condiciones, incluso climatológicas, también cambiaron. A pesar de que de repente pueden ser los mismos trabajadores. Las condiciones cambian, las identificaciones de los peligros que se puedan dar también lo pueden hacer. Imaginémonos que comience a llover o comience a soplar el viento fuerte. Entonces, todo eso puede significar un factor de riesgo para el trabajador que quiere extender, ¿no?, el horario. Bueno, yo también he trabajado en el sector hidrocarburos y eso es lo que hacíamos, ¿no?, cuando pasábamos las 8 horas, porque ahí habían 3 turnos de trabajo. Entonces, el segundo turno, bueno, que no eran los mismos trabajadores, tenían que llenar otro ATS, a pesar de que iba a ser la misma actividad, porque los horarios eran realmente distintos, ¿no? Y todo eso ya marca una diferencia. Entonces, disculpe que intervenga, disculpen compañeros, entonces es viable entonces que si Por supuesto que sí. hay un grupo de trabajo correcto, ya trabajó y se excedió las 8 horas, se puede ampliar llenando otro formato de ATS. Otro ATS, claro que sí. Ingeniero. Ese sí. Perfecto. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Adelante. Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. Si yo voy a formar un ATS o en horario, como se dice ya, sería un horario extendido, en este caso, tiene que ir especificado en el ATS que es un horario extendido para de esa manera poder de repente especificar si hubiera de repente un accidente que tenga, como se dice, las pautas que se ha llevado en turno noche. ¿No es cierto? Así es, siempre y cuando ya no exista otro turno siguiente al que ustedes van a hacer. Porque si existe otro turno, ya no sería horario extendido, pues el trabajo sigue, pero con otro turno. Pero si tu turno culmina en esa hora, ahí se entiende de que tú quieres prolongar o extender el horario de salida porque te falta trabajo. Y ahí sí tendrías que especificar, ¿no?, en el nuevo ATS que tú estás colocando, porque además estás colocando la hora que estás iniciando, pues, ¿no? Correcto. Nos tomamos un break, por favor, y regresamos. Y logran observarlo, ¿verdad? ¿Conoces cuáles son los beneficios de los procedimientos de trabajo seguro en la realización de tus actividades laborales? Entérate y acompáñame. Generalmente nos sentimos seguros en nuestro sitio de trabajo y no evidenciamos amenazas en nuestro entorno. Sin embargo, es fundamental que dentro de tu rutina diaria tengas en cuenta las bondades de implementar los procedimientos de trabajo seguro, ya que te permitirán identificar las actividades de mayor riesgo, es decir, aquellas que requieran de mayor cuidado y atención. Así, aprenderás a controlar los peligros, identificar riesgos ocultos y crear conciencia en las personas que nos acompañan en las actividades laborales.
Recuerda, ellos también son responsables de su propia seguridad. Gracias a los procedimientos de trabajo seguro, podemos conocer cuáles son las debilidades de capacitación y entrenamiento y generar mejores rutas de enseñanza para los empleados en las inducciones y entrenamiento del nuevo personal. Igualmente, ayudan a prevenir accidentes de trabajo, definir las necesidades de recursos que permiten implementar acciones preventivas o de control y crear estándares que soporten la prevención de peligros. Espera, estándares que soporten la prevención de peligros. Te preguntarás, ¿qué es un estándar dentro de los procesos de trabajo seguro? Veamos. Un estándar de seguridad es un nivel de referencia que contiene condiciones de seguridad que deben estar presentes en los procedimientos y métodos de trabajo. Su principal objetivo se centra en producir patrones de comportamiento que faciliten la orientación de las personas en la forma de prevenir lesiones y daños materiales. Veamos un ejemplo. Para el caso de la prevención de peligros, en las cocinetas de la Universidad de AFIT se lleva a cabo el estándar de seguridad, orden y aseo, donde se solicita mantener el lugar limpio y aseado, guardar los insumos en la cafetería de manera organizada y de fácil acceso a los insumos más utilizados durante el día. Ubicar en la parte baja todos aquellos insumos de poco uso y menos pesados. Realizar el cambio de insumos quincenalmente y revisarlos siempre antes de su uso diario. Mantener los termos limpios y reportar cualquier daño. Guardar organizadamente los objetos personales y solo aquellos que sean necesarios. Además, realizar periódicamente el checklist para evaluar las condiciones de seguridad, orden y aseo del área. Los estándares son objetivos y categóricos. Por eso, permiten identificar fácilmente si las personas están cumpliendo con la conducta indicada o no. Recuerda, los estándares de seguridad deben ser claros y concretos y deben ser enunciados en términos de lo que se espera que se haga y no en términos de lo que no debe hacerse. ¿Todo claro? Ahora que conoces sus beneficios, no dudes en aprenderlos e implementarlos en tu rutina. ¡Adelante! Marco legal del procedimiento escrito de trabajo seguro. Tenemos entonces en el artículo 33, nos indica, se deberá de elaborar e implementar los respectivos reglamentos internos de seguridad y salud ocupacional, estándares y PECs. Este artículo lógico que está en el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? Para cada uno de los procesos de la actividad minera que se desarrollan poniendo énfasis en las labores de alto riesgo. En el artículo 38 es obligación del supervisor instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan estos estándares y PECs y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea. ¿Qué más nos indican? En el artículo 44, los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción que conduzca a prevenir o conjurar cualquier incidentes peligrosos y accidentes de trabajo propios y o terceros, y a informar dichos hechos en el acto a su jefe inmediato o al responsable del titular de la actividad minera, siendo sus principales objetivos cumplir los estándares, los PECs y prácticas de trabajo seguros establecidos dentro del propio sistema de gestión de seguridad y salud. Además, nos indican que el titular de la actividad minera, con participación de los trabajadores, elabora, actualiza e implementa los estándares de acuerdo al anexo 9 y los PECs según el anexo 10, los cuales podrán ser respectivamente manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para uso obligatorio, colocándolos en las respectivas labores y áreas de trabajo. Un PECs es un documento que contiene la descripción específica y paso a paso de la forma como llevar a cabo una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos
sistemáticos y lógicos también, ¿no? Resuelve la pregunta cómo hacer el trabajo de manera correcta y segura. Tenemos, por ejemplo, el estándar de bloqueo y rotulado de energías para el procedimiento escrito de trabajo seguro. Para poder realizar este procedimiento de bloqueo y rotulado de energías, nosotros sabemos que hay una serie de pasos, ¿no? No solamente basta con desenergizar, sino también colocar un candado y una etiqueta. El candado impide de que alguien de manera accidental pueda activar la fuente principal y la tarjeta informa quién es la persona quien está ejecutando o ha colocado o ha bloqueado la fuente de energía. Entonces, ¿qué cosa es un estándar de trabajo? Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: el qué hacer, el quién lo hará, el cuándo se hará y quién es el responsable de la tarea o trabajo seguro. El estándar satisface también estas preguntas. ¿Qué hacer? Por ejemplo, hacer inoperativa cualquier equipo o máquina impidiendo la liberación de la energía. ¿Quién lo hará? El trabajador, el contratista autorizado, en este caso por la empresa. ¿Cuándo se hará? Cuando se realice una tarea con fuentes de energía. ¿Y quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? El supervisor, ¿correcto? Acto subestándar. Es importante entender que los actos subestándares vienen a ser comportamientos o actitudes inadecuadas que adoptan algunos trabajadores y que podrían perjudicar o desencadenar un accidente o una enfermedad. Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al PETS o estándar establecido que pueden causar un accidente. Cuando hablamos de condición subestándares, nos estamos refiriendo a las características del entorno de trabajo que podría convertirse en un factor de riesgo para la ocurrencia de situaciones no deseadas, como son los accidentes, ¿no? Un piso mojado, una herramienta en mal estado, los peldaños de la escalera en mal estado, el factor climático, etc. Dinámica para trabajos en caliente. Actos o condiciones. ¿Esto qué cosa será? Acto o condición, caballeros. A ver, por favor, los que están observando. Buenas noches, ingeniero. Es un acto inseguro. Muy bien. A ver, te llamo acto. Es un acto. Un acto. Acto. Acto y Acto, condición, ingeniero. ¿verdad? Acto. Igual un acto. Subestándar. Sí, exacto. Condición. Condición Sí, una subestándar. condición. Acto. Condición. Acto y condición. Acto. Más que condición es acto, ¿no? Porque no es algo común encontrar así un vehículo, pues, ¿no? Alguien lo ha tenido que colocar así, ¿no? Ahí también condición, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las utilidades de los PETs? Sirven para conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a descripción, por ejemplo, de las tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. Auxilian en la inducción del puesto y a la capacitación del personal. ¿Y por qué auxilian en la inducción del puesto y a la capacitación del personal? Porque si el personal, por ejemplo, está en el frente de trabajo y no ha entendido las indicaciones del supervisor o no lo han capacitado, el personal puede hacer una retroalimentación leyendo el PES, el procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Entonces, es un auxilio a la inducción que recibió y a la capacitación también del personal que necesita reforzar conocimiento, ¿no? Los procedimientos escritos de trabajo seguro deben estar disponibles en el lugar de trabajo
y traducidos en el idioma. O sea, tus PETs deben estar en tu frente de trabajo, no pueden estar en la oficina, salvo de que esa actividad y esa tarea ya haya culminado, ¿verdad? Pero para situaciones de auditorías o fiscalizaciones, los PETs deben estar en el frente, donde está el trabajador está el PET, ¿no? Deben estar disponibles en el lugar de trabajo y traducidos en el idioma de comprensión de los trabajadores, ¿no? Para que lo puedan de una otra forma repasar. ¿Quién elabora el PETS? Nos indican acá. Son elaborados por el supervisor y luego son revisados por las personas que son implicadas, ¿no? En el desarrollo de los procesos y por el personal de seguridad. ¿Por qué son importantes los PETS? Porque permiten realizar de forma independiente de la persona responsable de llevarlas a cabo, ¿no? Se realizan de forma independiente, nos indican, de la persona que es responsable de llevar a cabo la actividad, se realizan de una forma ordenada y sin improvisaciones, es decir, de una forma lógica. Cuando tú lees un PETS, lo que está escrito, el paso a paso, tiene que tener secuencia. No puedes escribir, por ejemplo, pasos que no guardan relación, porque eso crearía de una u otra forma, pues, confusión con la persona que lo está leyendo, ¿no? Son dirigidos al objeto cubierto por el procedimiento, ¿no? Exactamente a lo que nosotros necesitamos saber o conocer. La uniformidad del cumplimiento de las rutinas de trabajo. Es decir, como el PETS es un procedimiento escrito de trabajo seguro, al ser un procedimiento es un estándar, y al ser una estándar es una referencia, es una medida de patrón, donde todo el mundo debe de tener como guía cómo se hace, por eso se le llama uniformidad del cumplimiento de las rutinas de trabajo. El aumento de la eficiencia de los empleados también, ¿no? Porque al tener escrito el paso a paso de lo que tienes que hacer, vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar recursos, entonces eres eficiente, ¿no? Las coordinaciones de las actividades y evitar duplicidades. Tú al tener un PETS y al saber, porque está escrito lo que se va a hacer, ya tienes ya clara ya la situación de coordinación de las actividades y evitas duplicar la misma actividad, es decir, que se haga dos veces. ¿Por qué se hacen dos veces? Porque mayormente hay malos entendidos y tienen que volver a hacerlos. Entonces lo que se evita es volver a hacer dos veces la misma cosa. La construcción de una base para el análisis posterior de trabajo, porque nos da la construcción base para un posterior análisis y el mejoramiento del propio sistema también, ¿no? ¿Quiénes deben de evaluar los riesgos en el área de trabajo? Pues el trabajador, que es el principal implicado, porque es el que elabora o ejecuta, el supervisor, quien es el que supervisa, inspecciona, el encargado de seguridad, quien da las órdenes y las directrices, las gerencias y las superintendencias de áreas, ¿no? En sus inspecciones inopinadas, por ejemplo, que hacen de visita al campo, ¿no? Este es el modelo, por ejemplo, del formato del anexo 9. Este es el modelo estándar, ¿no? Este es un estándar donde te indica a ti una guía de cómo elaborar el PETS, más exactamente no te dice algo igual, ¿no? Es una guía. De repente tú quieres agregar algo más, está permitido. Quieres quitarle a lo que ya está el estándar, eso no está permitido, porque no se puede hacer algo que sea menos a lo mínimo que te están indicando, ¿no? Entonces, ¿cómo se elabora el PETS? Tenemos acá,
se elabora de manera de una presentación por escrito en forma narrativa y secuencial de cada uno de los pasos que se realizan en un procedimiento. Conocer la materia prima y el producto, es importante, ¿no? Debemos saber si la materia prima o producto es dañina a la salud de los trabajadores, si es peligrosa o inestable al mezclar con otros productos. Por ejemplo, el caso del thinner, ¿no? El thinner es inflamable, el thinner es tóxico también, ¿no? Conocer los riesgos al utilizarlo, ¿no? ¿A qué nos exponemos al utilizar thinner? Nos exponemos a la inhalación de sus vapores, pues, ¿no? Conocer la máquina y los equipos que se van a utilizar, ¿no? Debemos de saber qué riesgos podemos tener al operar las máquinas y operar los equipos, ¿no? Muy importante. Ingeniero, Adelante. una consulta, algo que no me está quedando claro. Acerca de los PECs, me dice, ¿eso ahí también se aplica para obras civiles o netamente? Claro que sí, todas las actividades tienen que tener un PES, sin importar el sector. Ya. El ATS sí es dependiendo del sector, pero el PES no. Todas las actividades tienen un procedimiento, claro, sin importar el sector. Buenas Entonces noches, acá nos indican. ingeniero. Adelante, sí, adelante. En el caso estamos hablando del tema del PETS, pero tampoco no hay que olvidar que también aplicamos plan de trabajo, que es más extenso, es Ya, más correcto. detallado, ¿no? Entonces, a veces aquí en rubro minas están aplicando mayormente casi el PETS, ¿no? Pero aplicaban en otro rubro que es todo industrial, aplicábamos el plan de trabajo, el rubro Bueno, industrial. yo ahorita estoy trabajando en el sector construcción. En el sector Al sector construcción sí construcción. estamos utilizando lo que estoy ahorita mencionando. Claro. Hacemos visitas a campo de forma inopinada, las gerencias revisan la documentación. Estoy trabajando yo en una empresa que está haciendo obras civiles para lo que son las defensas, en caso de que haya huaicos o lluvias por fenómeno del Niño, ¿no? Y ahí hacemos mucho movimiento de tierra, ¿no? Muchos trabajos, pues, combinados exactamente, ¿no? Porque también estamos haciendo un túnel en el cerro, que eso implica también entender los estándares de minería, ¿no? Para hacer socavón. ¿En qué se diferencia el plan de trabajo con los PETs? ¿Perdón? ¿En qué se diferencia el plan de trabajo con los PETs? Un plan de trabajo es algo, como lo dijo la señorita, algo más extenso, donde está planificado actividades que se van a desarrollar durante un tiempo determinado. Los PETs es algo específico a una actividad en concreto que tú estás desarrollando. Hay procedimientos de trabajo seguro para realizar, por ejemplo, zanjas. Hay procedimientos de trabajo seguro para realizar combinaciones de espacios confinados con trabajos en caliente, etc. Y acá, como indica el PETS, hay que conocer cuáles son las máquinas y equipos que se van a utilizar, pues, ¿no? Para evitar el caso de atrapamiento de personas con engranajes, el contacto con energía eléctrica. Profe, una El consulta. contacto. Me pueden esperar hasta culminar, si no, no me van a dejar terminar todos los PPPs. Al final ya preguntan, por favor. Tenemos el contacto de personal con superficies calientes, por ejemplo. La inhalación de gases, porque la máquina puede producir, en este caso, desgastes que pueden producir humos, por ejemplo, metálicos. El contacto de personal con equipos móviles, contacto de personal con herramientas, conocer cuál es el entorno, ¿no? En donde nosotros vamos a trabajar. ¿Es un lugar cerrado o es un lugar abierto?
Debemos de saber qué riesgos podemos tener según el entorno en el que desarrollamos nuestras tareas. Caída de roca en trabajos cercanos a los taludes, choques por baja visibilidad causadas por neblina, choque de una carga izada por fuertes vientos, caída en un mismo nivel por obstáculos en el terreno o desniveles, que en el último mes que hemos tenido, nosotros hemos tenido en el trabajo 5 incidentes, y de los cuales uno se ha desencadenado porque una persona al levantar una piedra y trasladarla de un punto a otro, que ha sido un topógrafo, ha pisado en una piedra que ha sido inestable y ha perdido el equilibrio, y la piedra ha caído encima de su dedo y le ha ocasionado una contusión. Justamente acá, justamente por el punto que dice caída en el mismo nivel por obstáculos en el terreno, ¿no? Pues se da, o acá se ha dado lo mismo, ¿no? Tenemos que conocer también con respecto a lo que es el personal, unidades, sus puestos que intervienen en los procedimientos en cualquiera de sus fases. Por ejemplo, si son supervisores, si son panelistas, operadores, los EPPs que se van a utilizar, en este caso, cascos de protector de cabeza, protectores auditivos, lentes de seguridad, guantes de cuero, zapatos de seguridad, los mamelucos, las herramientas o materiales también que se pretenden utilizar, como es el caso de si es una llave Stilson de 14, una balanza Marcy, varillas de fierro corrugados, radio para la comunicación y los pasos del procedimiento, ¿no? Que es prácticamente también denominados el desarrollo de las actividades, ¿no? Esta es la parte más importante del procedimiento. Lo primero que se debe de realizar, lo primero que se hace es analizar bien la tarea, redactar la descomposición de cada paso, por ejemplo, en detalles. Por cada paso reconocer los riesgos, valorizarlos y establecer los controles que se deben de tomar. Detallar cómo, quién, cuándo, dónde por cada paso. Señalar también cuáles son los requisitos. Y lógico, acá tenemos un anexo 10 para el formato, para la elaboración del PES, ¿no? Que nosotros lo tenemos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus modificatorios. Entonces, como habíamos dicho, ¿quién lo elabora? Se deben de ser elaborados por personas que participan en la ejecución de tareas, porque son los que mejor conocen las condiciones, riesgos y necesidades de trabajo, y considera el supervisor y el personal, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Aplicar las medidas de control que eviten o minimicen sobre todo los riesgos de lesión o deterioro de salud de las personas. Entonces acá tenemos, como ya habíamos dicho, será un listado del personal que realizará el PETS. Se detallan los equipos de protección personal, los equipos, las herramientas a utilizar. Se describe el procedimiento paso a paso, de manera lógica. Se revisan las restricciones. ¿Qué significa restricciones? Las prohibiciones para esa actividad. ¿Qué es lo que no está permitido, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta también esos puntos, ¿no? Y sobre todo se firma la aprobación, ¿no? De los PET. En este caso se indica pues quién lo ha elaborado, quién lo ha revisado y quién lo ha aprobado, ¿no? Punto de ahí. Ahí va una serie de firmas pues de las cabezas sobre todo, ¿no? La importancia es que sirve para reducir la probabilidad de accidentes e incidentes, proporciona al supervisor las herramientas necesarias o que se necesitan para enseñar al trabajador la forma de hacer un trabajo de manera más eficiente, describe detalladamente los procedimientos que el personal debe de seguir en forma adecuada y segura de acuerdo al trabajo que va a realizar, evitando de esta manera poner en riesgo su salud
su integridad y la de sus compañeros, así como la de sus equipos y su área de trabajo. Y bueno, con respecto al último documento que es el PETAR ya no es un procedimiento, sino es una autorización o un permiso que se debe de dar con respecto a lo que es, en este caso, la ejecución de una actividad de muy alto riesgo, ¿no? En minería es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y el jefe de área nos indica, ¿no? Donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar los trabajos en zona o ubicaciones peligrosas y consideradas de alto riesgo. En construcción civil es un documento que autoriza la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo y contiene requerimientos de seguridad y salud en el trabajo para la elaboración a realizar y es llenado con asesoría del jefe prevencionista del riesgo. Acá, por ejemplo, los PETARes que nosotros firmamos, aquí el PETAR sobre todo lo firma el gerente de construcción. Nosotros tenemos diferentes frentes de trabajo que le llamamos paquetes, ¿no? Y cada paquete tiene un gerente de construcción. Lo firma el que también está solicitando la autorización para ejecución de estos trabajos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, trabajos en zanjas y excavaciones, trabajos cerca a líneas eléctricas, trabajos en altura, trabajos, en este caso, en caliente, etcétera, ¿no? Entonces, esta documentación sirve para poder dar el visto bueno para la autorización de las distintas actividades que ameritan una exposición muy peligrosa de la salud y de la integridad de una persona con respecto a la ejecución de una actividad, ¿ya? Permítanme mostrarles algo, por favor. Observen acá. Este es un video del accidente que está circulando en las redes sociales con respecto pues a la ejecución incorrecta, considero yo, de un trabajo, ¿no? Por parte de una persona. Observemos, por favor. Punto número 1, el trabajador abre una de las puertas de uno de los lados del portón y engancha en la parte inferior en el suelo, estancando la puerta para que no se cierre, ¿no? Punto número 2, el trabajador despliega del otro lado de la puerta, pero acá me llama la atención porque no ejecuta el mismo procedimiento del lado contrario, ¿no? Que en este caso planta la puerta en el suelo, porque estas puertas mayormente tienen un perno que atraviesa, en este caso, un orificio que hay en el suelo, ¿no? Entonces acá no logro ver exactamente si ese orificio... Las paletas que están ahí le impiden. Ya, esa es una. Podría ser las paletas. Acá hay dos versiones que yo tengo, ¿no? Porque yo estoy haciendo el análisis en base a lo que yo observo del video. Yo no he estado ahí, ¿no? En el lugar, ¿no? No puedo ver si exactamente las paletas están impidiendo, obstaculizando ese orificio o simplemente es decisión del trabajador sujetar la puerta. Exceso de confianza también puede ser. Está Muy bien, acostumbrado de repente también a lo había abrir la visto. puerta y como la va a volver a cerrar, no lo siente seguro. Exactamente. Esta actividad a mí me queda bien claro, como también a Doctora, muchos. ahí también Hoy día he tenido al momento exposición y he de tenido que debate. Esto de acá. Esta es una actividad que él ya lo hace todos los días. Este es algo rutinario. Abre, cierra la puerta. El procedimiento es que el vehículo sale y hay vehículos que ingresan, ¿correcto?
Pero aquí considero yo que se está infringiendo un estándar del trabajo, porque sé que este tipo de actividades tienen procedimientos, aunque tú no creas, para que entren y salgan los vehículos a descargar hay un procedimiento. Y acá se está violando un principio de la seguridad. Ustedes están observando que hay personas que están viniendo acá, ¿verdad? Al costado. Acá, en el lado derecho y en el lado izquierdo, el conductor tiene puntos ciegos. Tiene puntos ciegos acá. La ubicación del vigilante o de cualquier persona debe ser como vigía. El vigilante debe estar acá parado, impidiendo que las personas puedan circular porque hay un vehículo que está saliendo. Y de paso, de guía en este caso, del conductor del vehículo. Es por eso que tú plantas o aseguras las puertas para que no se muevan, ¿no? O sea, no se cierre, mejor dicho. Pero acá podríamos nosotros suponer de que esto es una condición subestándar porque estas parihuelas no deberían estar acá, porque está impidiendo de que este lado de la puerta sea descubierto a 90 grados, tal como lo ha dejado acá. Observemos ahora. El conductor acá avanza, debió haber exigido de que él esté acá adelante para que lo guíe. Avanza de forma precavida, se detiene, se da cuenta que hay personas que están pasando, es consciente de sus puntos ciegos, se detiene, pero debió haberle dicho a él que salga acá, para este lado, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, la mirada que tiene en este caso el vigilante siempre hacia adelante. En ningún momento él retrocede para abrir más la puerta, al contrario, él se dispone ya a querer cerrarla porque está en una posición, miren dónde está su mirada de él, miren dónde está su mirada, la posición de su cuerpo, miren la posición de la puerta y en este caso el vehículo. Observemos. Se detiene, pasan las personas, el vehículo comienza a avanzar, el vehículo comienza a avanzar. Aquí el conductor ya perdió todo tipo de visibilidad y contacto con respecto a lo que puede estar pasando atrás del vehículo. Se preocupa más por lo que puede estar pasando adelante, porque, bueno, no logro ver lo que hay acá, pero asumo que es una avenida, ¿no? Es una pista, ¿correcto? Y el vigilante sigue con su mirada hacia la cabeza del vehículo. En ningún momento él comienza a mirar la cola, ¿no? Lo que está saliendo atrás, porque esto está atrás de él. Observen. Y a medida de que el vehículo avanza, él comienza ya a cortar la distancia, porque tiene que haber siempre una distancia de seguridad con una máquina, pues tú no te puedes confiar en querer acercarte demasiado a algo que se mueve, ¿no? Él ya se está moviendo, él se está acercando a la máquina, pero aquí la máquina hace un giro inesperado. ¿Cuál es ese giro? Voltea a la derecha. Al voltear a la derecha, la cola lo apega más al punto donde está el vigilante. Eso sumando de que el vigilante tampoco se percata de la cola. Y sucede lo que estamos viendo. La parte trasera del camión golpea el brazo de la persona, haciéndole palanca o haciéndole pues una presión frente a la puerta, y con eso hace de que su brazo se desprenda. Observen acá. Ante esta situación, señores, la pregunta es, ¿hay responsabilidad también del conductor? Sí. Claro Sí. que sí, ingeniero. Sí, claro que sí. Debe haber, pero Sí. una mínima, Sí, ¿no? Porque ingeniero. No, A porque él ver. tiene que exigir que haya un vigía delante de él para que pueda salir. normalmente, Ya. normalmente hace la función de un rigger, ¿no? Que prácticamente habilita que la parte delantera esté libre y que él pueda salir, ¿no? Por eso mismo, o sea, yo, por ejemplo, yo camino en las calles y siempre cuando veo un garaje que se abre, ¿qué es lo que hago? Me detengo y me alejo,
porque la mayoría de personas, digo, por no decirle todos, de 10 garajes que yo veo, 8 personas o 7 personas de 10 sacan su carro en retroceso. Ni siquiera lo sacan así, sino en retroceso, sin ningún vigía en la vereda quien le indique que está pasando o no una persona, porque esa persona que saca el carro tiene puntos ciegos, no sabe quién viene a su derecha, a su atrás, pero sin embargo lo saca el carro y lo saca de una forma no pausada, sino lo saca como si nadie, como si él estaría seguro de que nadie va a pasar. Error tremendo, y te estoy Inge, hablando acá en la ciudad. claro, ahí Adel- el chofer debió percatarse que el portón debería estar abierto al 100%. Al 100%, Nosotros, ese es si también lo nosotros, que estoy si, pensando. si nosotros vemos ahí, ¿sabes qué? En la imagen, el portón casi no está semicerrado, está semicerrado. No, se ve en la Uno, imagen, en el video, se ve que negligencia, mientras que sale negligencia, el carro, negligencia uno del chofer, porque ¿sabes qué? El Lo chofer debió permite, percatarse que, lo está permitiendo. claro, y otra cosa que el vigilante debió ponerse en la parte de afuera para que él sea quien dirija al carro, al camión, en este caso, ¿no? Eh, hay personas que están, como usted ve, hay personas que han transitado por ahí. Y esa persona es una vereda, creo que es un garaje de una vereda, Es ¿no? una vereda, Uno, pues. el portón debería o debe estar abierto al 100%. Dos, el vigía o el watchman debería estar en la parte de afuera. O caso contrario, el chofer debería estar con su copiloto en la parte de afuera para que lo pueda guiar la salida del camión. O sea, es una negligencia, pero tremenda, inocentemente también de Guachimán, ¿ah? Error. Si los errores se pagan caro por la inocencia, a veces Lógico, acá prácticamente se verifica de que él ya lo ha venido haciendo antes. Ese procedimiento, así como tú lo has visto cerrando sin que él lo vea, lo ha hecho hasta con autos. Pero él ha pensado de que un camión es igual que un auto, pues un auto es más corto. Un camión es más largo y el camión lo que hace es girar y acercar la parte posterior al punto donde está él. Yo también considero de que debió haber intervenido el conductor en decir, oye, sal o aléjate del punto, ¿no? Porque estas cosas realmente ameritan también procedimientos. O sea, el perito llega y te dice, oye, ¿cuál es el PETS de este procedimiento? Porque tú tienes una actividad que el carro prácticamente a desembarcar mercadería y el procedimiento arranca desde que ingresa hasta que sale. Me dejo entender, desde que cómo ingresa el carro y cómo debe de salir el carro. Porque estoy seguro que en tu procedimiento, la forma como sale el carro con la cabeza hacia adelante, ese es lo correcto. Lo incorrecto sería que el camión retrocediera, por ejemplo, ¿no? Y eso debería estar especificado en el PETS. Adelante, Geisen Sembrano. Profe, también muy aparte de lo que acaba de mencionar mi compañero, también lo que usted comentó hace poco sobre el área de trabajo, ¿no? Pero en este caso sería el área de salida. Creo que el problema también radica ahí, porque si el área de salida no está libre al 100% para que se pueda abrir al 100%, creo que también sería un gran problema de la Tremendo empresa. error de la empresa. Acá comienza a ver la empresa errores. Mira sus Exacto, condiciones. ¿Qué hace exacto. una parihuela acá? ¿El estándar Ingeniero, indica colocar la parihuela? Por favor, intervengan. yo creo, Adelante, por favor, pueden activar su micrófono. Profesor, yo creo, a mi sincera opinión, yo creo que es mucha confianza. Tiene por sí, como es rutinario, cree que el pata, por confiado, yo lo digo más por confiado porque se confía. En el video sale que confiado el pata, cierra, pensando que el camión ya salió. Yo lo veo así, pero yo lo veo muy Claro, de que alto. hay un grado de ingeniero, responsabilidad tremendo del vigilante, Claro, lo hay. Eso no lo como, duden. Acá hay una negligencia como, del claro, trabajador. como piensa Pero que todos los días también hace la misma rutina, piensa que ya salió y ¡pah! Le pasa eso. pero también, sabes, hay un grado de responsabilidad de la Claro, empresa que permite la ejecución de esta persona, porque él si ya lo ha venido haciendo anteriormente, significa que se le ha hecho un mal hábito. Y ese mal claro. hábito lo ha permitido la empresa. La empresa ha permitido que haya estas parihuelas, la empresa ha permitido de que él haga un procedimiento equivocado de abrir y cerrar el portón, Es que etcétera.
Vamos al hecho del ingeniero que, digamos que ¿Nos está escuchando el audio? Otra observación, ingeniero, es Ingeniero, que el chofer ha debido salir, o bueno, sacar el vehículo a una determinada distancia antes de girar a la derecha. Es lógico. Entonces, como ustedes ingeniero, sabrán, adelante, caballeros. yo creo que ahí tiene más responsabilidad el de seguridad, ¿no? Porque él tenía que retirar las parihuelas primero y luego, poner, como el puntal, ¿no? Para que pueda la puerta detenerse. Al no limpiar eso, él estaba agarrado a la puerta y no podía salir Él, como vigía afuera, ¿no? A él ver. imita, pero habría que ver si es que él no podía, porque yo, o sea, yo estoy especulando en base a lo que yo veo, pero realmente yo no estoy en el lugar para decir, oye, pero él con la parihuela, a pesar de que había parihuela, sí podía incrustar acá la puerta, porque la parihuela no estaba encima del orificio. Podría, ¿correcto? Pero aún así, la ubicación de las parihuelas también en un caso de emergencia para evacuación está mal ahí, porque está obstruyendo y está cerca de una puerta. Me dejo entender. Entonces, señores, lo que se ha querido con este video es... Ingeniero, disculpe. adelante. Y ante esos casos, ¿qué es lo que se hace? Miren, ante esos casos, incluso yo podría, no afirmar, pero en base a lo que yo sé, el SCTR no te cubre, no te va a cubrir ese accidente. ¿Y por qué no te va a cubrir? Porque el SCTR tiene restricciones con respecto a los accidentes de trabajo. Y una de sus restricciones dice, por inobservancia o desobediencia de los procedimientos escritos por parte del trabajador con respecto a un procedimiento o una orden por parte del empleador. El SCTR va a querer librarse de esa responsabilidad y se lo va a querer dar al empleador. Aquí también va a haber un tema legal porque no es un accidente cualquiera, sino es un Inge, accidente una consulta. grave. Una Adelante. consulta. Si en el caso, como dice el compañero, ¿no? Porque también aprecio que de repente no se puede ver bien si el señor pone el seguro o no de la puerta, de repente por obstrucción de esas O maderas de, que están ahí. o de repente por negligencia, porque no se quiso agachar, qué sé yo, ¿no? Puede No, ser claro, así. claro, pero si en todo caso no se pudiera, y esa es una condición, él ya ha hecho el acto ya, ¿no? Claro, y en Si casos no se no puede, pudiese, prácticamente se para el trabajo y se retiran las cajas para que se puedan cerrar, ¿no? sí, pero en caso de que no se pueda, porque estuvieron las parihuelas ahí, la responsabilidad ahora también es de la empresa por permitir una condición subestándar que está Claro. obstaculizando una situación segura. Señores, acá hay mucho pan por rebanar y para serles sincero, acá se va a ver implicancias económicas fuertes para la empresa, para el seguro, porque el seguro no va a querer asumir tampoco responsabilidades. Bueno, este video ya lo habrá visto el seguro, ¿no? Entonces acá hay una situación realmente muy comprometedora porque el resultado no es cualquier accidente, es una mutilación de un miembro, es un brazo. El señor ya perdió el brazo. Acá no estamos hablando de una herida en el brazo. Esta es una mutilación. Esto, si es que el seguro lo asume, el seguro le debe dar una pensión, pero dependiendo el grado de gravedad, las circunstancias, etcétera. O sea, acá no solamente implica seguridad, sino un tema legal. Bueno, he querido realmente ser un poco didáctico con respecto al video, agradecerles por su tiempo y bueno, desearles un buen domingo y siempre pensando que las actividades, todas las actividades implican una consecuencia, ¿no? Y ya hemos visto ya, cerrar y abrir la puerta para que ingrese un vehículo, miren lo que ha pasado. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Sí, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero. Qué bueno, ingeniero. La verdad, Buenas noches. bastante valioso eso para poder nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Este acto que ha sucedido. Bien, agradecemos la participación del ingeniero Luis, la sesión de ayer y la de hoy. Ya. Disculpen, ¿no existe la posibilidad de que se puedan alargar un poco las clases? Porque en sí nos parecen cortas.
Sí, sí, sí. Con el contenido valioso que estamos desarrollando, se quedan cortas, pero lo establecido es ya de 8 a 10 de la noche. La siguiente sesión, vamos a tener también algunos casos, Sí, ¿ya? sí, porque hemos visto que durante la clase han habido compañeros que han querido hacer preguntas y el tiempo no nos da. Y como ha podido ver, el ingeniero ha tratado de guardar las preguntas para el último, pero no se ha podido subsanar de los otros compañeros, ¿no? Sus preguntas. Sí, Disculpe, lo Ah, estoy eso es lo obviamente, que... viendo ahorita. Ruth, mm, el tiempo, ¿no? El tiempo apremia, las 2 horas que el ingeniero está en el curso, son Tipo, bastante. por ejemplo, en el último video que ha mostrado, también no lo hemos llegado a ver todo y solamente una parte. Así es. Entonces, Hola, buenas noches. Creo que Buenas noches. creo que en el enlace de registro, en la parte final, si se han percatado, aparece un tipo de consultas. Ahí creo que ustedes pueden hacer sus preguntas, sus consultas, porque, ojo, muchachos, efectivamente, que no va a alcanzar el tiempo para responder a todos, pues, ¿no? Bueno, yo Y tengo el mire, video mire cuántos somos, completo, ¿eh? somos 102 personas. Pero no sé cómo compartirlo. claro, el En todo video, caso, no pregunten. El video está en el Facebook también. Ahí está completo, todavía. sí, el video vamos a pasarlo justamente para que ustedes puedan evaluarlo más detalladamente, tal vez al aula virtual que ustedes ya lo tienen, ¿no? Ese video solo lo vamos a subir también, ¿ya? Y justamente quería comentar lo que dice Niurka Meini. Ahí en la sección de la asistencia dice, ¿no? Unas consultas. Por ahí también le pueden hacer saber para responderle más particularmente a cada uno, ¿no? Por el chat, ¿ya? O un audio que el ingeniero puede brindar también, ¿ya? Disculpe, ¿ya enviaron el link de la asistencia? Sí, ya hemos enviado, estimados. Si es que no lo he recibido, comunicarte por interno. Bien, Una, cons- entonces, nos... una consulta, ¿se va a compartir el material de las diapositivas al correo o al Claro que WhatsApp? sí, claro que sí. El día Gracias. lunes se está enviando el usuario y contraseña a cada uno, ¿ya? A cada uno por el WhatsApp, ¿ya? Entonces, el usuario y contraseña de los que no tienen se le va a enviar el día lunes, donde el día lunes se va a subir la sesión de ayer, la sesión de hoy, junto a los materiales, estimado Luis, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a pausar, vamos a